Entonces, digamos que como título vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, presten muchísima atención, pues resulta que lo que les comentaba un poquito el día de ayer, ¿no? El ser humano se da cuenta de que las cosas se mueven y aparte de darse cuenta de que las cosas se mueven, pues logra identificar que es gracias a ese movimiento que se produce en el resto de fenómenos, o sea, que todos los fenómenos tienen algún sentido, es porque existen interacciones, existe movimiento, de hecho el mismo tiempo funciona o existe o no lo pensamos, no lo vivimos, lo experimentamos de diferentes maneras, es gracias a que vemos movimiento a nuestro alrededor, a que nosotros siempre estamos en constante movimiento, a que nuestra a que nuestra sangre siempre está fluyendo pues por todos nuestros órganos, por todos nuestros sistemas y hacen que todo funcione. O sea, es indispensable el movimiento para que exista una realidad. En ese orden de ideas, entonces, el ser humano empieza a caracterizar el movimiento poco a poco, ¿sí? Desde el fenómeno más simple hasta el fenómeno más complejo que es, bueno, en donde vamos en este momento, que es básicamente entender el movimiento de las partículas y saber pues sus estados, ¿no? Pero entonces al principio no se preguntaban por las partículas, sino por los cuerpos normales que veían a su alrededor, en especial por sí mismos. Entonces se planteó, se empezó a pensar bueno, pensemos primero entonces en los movimientos que sean en línea recta, que finalmente van a ser los más sencillos de abarcar en una primera instancia, ¿no? Porque pues ya cuando vemos movimientos circulares, pues ya como que nos empezamos a preguntar, ¿cómo hacemos para generar esa curva? Entonces, antes de preguntarnos por las curvas, vamos a preguntarnos por la línea recta, por los movimientos que sean en línea recta. Entonces, voy a copiar acá una definición, se las voy a ir dictando para que ustedes la copien, es la definición que aparece en los libros, bueno, como una definición textual, para que nos vayamos a ir contextualizando. Entonces dice, es aquel movimiento, entonces es aquel movimiento con velocidad constante y cuya trayectoria se da en línea recta. ¿Listo? Es un movimiento que se da en línea recta, básicamente, que mantiene una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que no va a acelerar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso también? Que va a ocupar lugares o espacios determinados en tiempos iguales. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, que yo tenga acá una partícula, ¿cierto? En X, en una posición 1, digamos, cualquiera, con una velocidad 1. Bueno, entonces digamos que acá X a 1 metro y la velocidad es de 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Ya vamos a revisar un poquito lo de las unidades. Eso quiere decir que siempre va a mantener la misma velocidad, siempre va a mantener la misma velocidad, por ende va a abarcar los mismos espacios pues en los mismos tiempos. Entonces acá luego va a estar en esta posición, a los 2 metros con una velocidad constante de 1 metro sobre segundo, ¿sí? Abarca espacios iguales, entonces obviamente acá ya no va a pasar no pasaría a los 2.5 metros, no pasaría a los 3.7 metros, no pasaría a los 5, sino va a pasar a los 3 metros, porque mantiene una velocidad constante, o sea, no va a acelerar ni a desacelerar, va a mantener como un mismo paso. ¿Recuerdan lo que hablábamos en trigonometría, no, sino
Bueno, en algún momento en las funciones lineales, cuando veíamos funciones lineales, las gráficas que variaban con una pendiente, que M era la pendiente y que siempre era la misma pendiente, básicamente acá pasa lo mismo con el movimiento rectilíneo uniforme. Nos vamos a encontrar con que la variación, la pendiente es la misma, que es la velocidad. La velocidad va a ser esa razón de cambio que se va a mantener constante en el tiempo. No va a haber aceleración, no va a haber desaceleración, se va a mantener la misma velocidad y se abarcan los mismos espacios de tiempo y de espacio siempre en línea recta. Un ejemplo de esto podría ser, en la cotidianidad es muy difícil encontrar porque a no ser que, bueno, tú puedas, digamos, en un automóvil o algo así, que por lo menos conoces la velocidad, mantenerla constante en línea recta, podrías observar el fenómeno. Pero, por ejemplo, caminando es muy difícil, como tener en cuenta, bueno, yo puedo caminar en línea recta, pero no sé si voy a mantener la velocidad constante, siempre la misma velocidad, entonces es un poco difícil experimentar el movimiento rectilíneo uniforme. Pero un ejemplo que sí es muy cotidiano es el de, por ejemplo, las puertas de un ascensor. Las puertas de un ascensor siempre van a tener la misma velocidad y siempre van a abarcar la misma distancia en línea recta, de un lado a otro con la misma velocidad. O sea, nos vamos a encontrar ahí con un movimiento rectilíneo en línea recta y uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es la que no está cambiando. La velocidad no cambia, entonces eso hace que sea un movimiento uniforme. A eso se refiere con uniformidad. Las unidades que vamos a manejar, las magnitudes. ¿Qué magnitudes nos importan acá en el movimiento rectilíneo uniforme? Recuerden que las magnitudes, básicamente las magnitudes son como estas variables o estas características, propiedades importantes del fenómeno. ¿Sí? Lo que yo voy a estudiar del fenómeno se le llaman magnitudes del fenómeno. ¿Sí? En este caso, nuestras magnitudes importantes o las que vamos a estudiar en los movimientos rectilíneos uniformes van a ser tres. Van a ser tres fundamentales. Va a ser X, que es el espacio ocupado, ¿sí? Mi magnitud del espacio, porque pues evidentemente para un movimiento rectilíneo, o bueno, para un movimiento necesitamos conocer el espacio que estoy abarcando en ese movimiento. Entonces, una de las magnitudes va a ser el espacio y su unidad de medida en el sistema internacional va a ser el metro. ¿Listo? Vamos a manejar el metro, no quiere decir que para el espacio o para la longitud la única unidad de medida sea el metro, no. Podría ser kilómetro, hectómetro, yarda, por ejemplo, pies. Los pies que son en Estados Unidos más que todo se manejan los pies. En el pasado las primeras unidades de longitud que se utilizaban eran las narices y los codos, la distancia que había de la mano hasta el codo. Esas eran las unidades que utilizaban para la longitud, ¿no? Para medir el espacio. Pero la cuestión es que eso era muy ambiguo, ¿sí? Porque era ambiguo, pues porque tú cómo haces para saber que todo, o sea, no hay una uniformidad en la medida. Listo, si medimos la distancia en codos, pero pues la distancia de la mano a tu codo pues puede ser diferente a la mía, ¿sí? Entonces era muy ambiguo, como que no me daba una certeza real, uniforme, como que pudiéramos llegar a un consenso entre todos de una medida de distancia. Es por eso que se crea el Sistema Internacional de Medidas, no solo para las de longitud o distancia o espacio, sino para absolutamente todas las magnitudes. Utilizamos unidades, recuerden, las unidades es esto en lo que yo mido, ¿sí? Mi sistema métrico. Entonces yo utilizo un sistema métrico universal para que ya todos podamos hablar el mismo idioma, para que si yo te digo 3 metros, pues sean los mismos. Si para mí son 3 metros, para ti también y para una persona que esté en la China también y para una persona que esté en Ecuador también y para una persona que esté en Sri Lanka sea la misma medida. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos el sistema internacional, pues para que todos estemos hablando como en el mismo lenguaje siempre. ¿Listo? Lo que les digo, hay lugares donde mantienen sus unidades de medida, pues que obvio tienen equivalencias con los metros, ¿sí? Nosotros podemos hacer conversiones, por ejemplo, en Estados Unidos manejan mucho el pie y la yarda, esa unidad de medida es muy importante. O por ejemplo, en casos específicos, como por ejemplo el tamaño de las pantallas, se utiliza también la pulgada, ¿no? La pulgada también es una unidad de longitud. No se utiliza, no es de sistema internacional porque no se utiliza para todo, sino específicamente como para medir más que todo pantallas.
Pero si nosotros vamos a hablar de espacios, de distancias recorridas, vamos a hablarlos en términos de metros. ¿Listo? Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, alguna magnitud o alguna unidad de medida en kilómetros, pues debemos hacer conversiones, ¿no? Yo creo que haremos un cursito así rápido. Yo creo que les voy a hacer como un video. Es que necesito hacer hartos videos de muchas cosas diferentes, pero un video de conversión de unidades para que eso lo tengamos presente. Es básicamente aplicar reglas de tres, pero todo eso se los voy a explicar porque yo sé que a veces se nos suele olvidar. Y es muy importante. En física realmente es muy importante tener claro cómo yo puedo convertir unidades de uno a otro, porque la idea siempre va a ser hablar en el mismo idioma, ¿sí? En el mismo lenguaje internacional. Entonces, para el espacio, bueno, estamos hablando de las magnitudes que necesitamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Está el espacio, que se mide en metros. Está la velocidad, v, la velocidad, ¿no? Que ya sabemos que en cualquier pues, fenómeno que sea rectilíneo uniforme, esa velocidad se va a mantener constante, ¿sí? Constante, no va a variar, se va a mantener constante, con la misma velocidad que arrancas, es la misma velocidad que terminas el fenómeno, porque pues hace parte del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es para estudiarlo, entonces necesitamos considerar de que no hay cambios por el momento en la velocidad. La unidad de medida de velocidad es metros sobre segundos. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir esta unidad de medida? Me quiere decir que la velocidad básicamente, o sea, el producto de la velocidad, la velocidad es un producto de que el espacio, lo voy a hacer acá con amarillito como para que entendamos de dónde viene esta unidad de medida. Es un Pues es producto. física, ¿cierto? Sí, señor. Ah, Sí, señor, bienvenido a física. Hoy teníamos física, ¿cierto? ¿O no? Sí, no hoy sé, teníamos. profe, es que hice física, cálculo y a veces las Sí, pero hoy triple. teníamos física. Hoy De hecho, teníamos es que tú nos habías dejado los ejercicios estos de trigonometría, pero no hemos visto los temas y mañana se entregan. ¡Ay, rayos! Ustedes a la Profe, hora a la hora que me acuerdan, a la hora que me acuerdan. Pues saben que, pero mañana tenemos clase, mañana los vemos y si algo les extiendo el plazo, si algo se los dejo para luego, no se preocupen por eso. ¿Listo? vale. No se preocupen, no se estresen. Gracias por avisarme tarde. Me hubieran dicho al principio como, no, veamos, hoy toca ver matemáticas, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, estábamos hablando de la velocidad y la unidad de medida que tiene la velocidad. Las unidades de medida son metros sobre segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es resultado de que ustedes estén cambiando distancias en unidades de tiempo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? No entiendo. ¿A qué se refiere la velocidad? Pues sencillo, ustedes, ¿qué necesitan para moverse de un lado a otro? ¿Qué necesitamos para movernos de un lado a otro? Cambiar de un punto 1 a un punto 2. Velocidad. Velocidad, ¿cierto? Yo necesito velocidad porque si mi velocidad es cero, pues básicamente yo no me estoy moviendo, no voy a lograr desplazarme, ¿cierto? Necesito tener una velocidad. Eso quiere decir que si yo ya voy a definir velocidad, yo ya sé que va a ser una unidad de espacio, ¿cierto? Yo cuando adquiero una velocidad estoy cambiando de espacio, me estoy moviendo, pero resulta que cuando yo me muevo en ese espacio, otra cosa transcurre también. Hay algo que siempre transcurre mientras yo me muevo. ¿Qué creen que sería? Tiempo. Tiempo, exactamente. Tiempo, y acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la velocidad? Básicamente la velocidad es un cambio de distancia, es un cambio de espacio, ¿sí? Es un cambio de ubicación, digamos, por eso es metros, porque estamos abarcando espacios, longitudes, pero también esas longitudes que estamos abarcando, las estamos abarcando en un tiempo específico, ¿sí? Tiempo que será medido o se verá medido, lo mediremos en segundos. ¿Listo? El segundo es la unidad internacional del tiempo. ¿Listo? Como para la distancia o el espacio es el metro, para el tiempo es el segundo. ¿Listo? Y pues para la velocidad, como es la variación de espacio entre tiempo, pues va a ser metros sobre segundos. O sea, las unidades internacionales entre las unidades internacionales.
Y ya hablando de eso, ya que hablamos del espacio, ya que hablamos de la velocidad, que es esa variación que se da en el tiempo de ese espacio, cuando el espacio varía mientras un tiempo transcurre, hablamos de que hay una velocidad, pues nos hace falta también caracterizar la última magnitud necesaria para el movimiento rectilíneo uniforme, que se llama el tiempo. ¿Listo? El tiempo es la otra magnitud, pues que se mide en segundos, como les acabo de decir, y que es fundamental para pues para entender nuestro fenómeno de movimiento simple. Entonces, vean, ahí tengo las tres magnitudes. Tengo un espacio, que es el que necesito para, pues, si yo voy a hablar de un movimiento, necesito hablar del espacio que estoy aplicando para moverme, en dónde me estoy moviendo, el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto estoy tardando en moverme? ¿Sí? Finalmente, siempre transcurre el tiempo, entonces hay que caracterizar el tiempo como la magnitud del movimiento. Y finalmente la velocidad pues que va a ser como esa unión entre espacio y tiempo. Si tú te estás moviendo en el espacio y aparte está transcurriendo un tiempo, quiere decir que es porque estás aplicando una velocidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, como que este tipo de cosas, bueno, cuando uno las piensa, dice como obvio, es lógico, pero también es importante como cuestionárselas porque muchas veces solo las usamos, pero no nos hemos tomado el tiempo de reflexionar ante ellas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Hay tres ecuaciones que vamos a manejar, tres ecuaciones. Les voy a enseñar un truco. De hecho, no solo sirve para esto, sino por cualquier ecuación que tenga tres variables. Es un triangulito. Se los voy a plantear por acá. Bueno, tacho, esta lineecita la voy a hacer más arriba. ¿Listo? Entonces, es este triangulito. Este triángulo me va a dar cuenta de las ecuaciones que yo necesito. Voy a empezar a plantearlo. Lo único que yo debo saber es que va así. Va la X arriba, la V acá y la T acá. Eso es lo único que yo necesito recordar. ¿Listo? Y ya de acá me salen todas las ecuaciones que necesito. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Si yo quiero conocer el espacio recorrido, ¿sí? Entonces voy a decir que va a ser la velocidad por el tiempo. Entonces, X, chicos, ¿alguien tiene por ahí micrófono prendido? Revisen. ¿Listo? Entonces, X va a ser velocidad por el tiempo. ¿Cómo yo sé eso? Porque están pegaditos. Entonces va a ser velocidad por el tiempo. Pues resulta que si yo quiero conocer es la velocidad, ¿sí? Si mi incógnita es la velocidad, entonces pues me dirijo al triangulito y me doy cuenta que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí ven? La distancia está arriba del tiempo. Entonces va a ser distancia sobre tiempo. Pero si realmente lo que yo quiero conocer no es el desplazamiento o el espacio recorrido, ni tampoco la velocidad, sino mi incógnita es el tiempo que he tardado, ¿cuál creen que entonces sería la ecuación que debería usar? Distancia sobre velocidad. Ajá, distancia sobre velocidad. ¿Por qué? Pues porque como estoy hallando el tiempo, va a ser la distancia sobre la velocidad. Entonces, este triangulito a mí me sirve pues para no tener como tal que aprenderme las ecuaciones, sino que, bueno, ya yo planteándolo, que siempre ustedes lo pueden plantear en cualquier instante, o sea, yo no les voy a dar las ecuaciones, pero sí les voy a dar el triangulito y es importante que ustedes ya lo manipulen como ustedes, pues que aprendan a manipularlo porque es súper sencillo. Entonces, que si yo quiero hallar la distancia, entonces va a ser la velocidad por el tiempo, que están pegaditos acá. Que si al contrario lo que quiero hallar es la velocidad, va a ser la distancia sobre el tiempo. Y si lo que quiero hallar es el tiempo, va a ser la distancia sobre la velocidad. ¿Listo? Chicos, hoy me están viendo como la guiada. Hoy estoy como en lag. ¿Me ven como alentizado? ¿Me escuchan bien y todo bien? Sí, profe, todo está bien. Ah, bueno. Que yo a veces acá me veo como toda la guiada y pues me da desespero.
Listo, entonces hasta ahí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, chicos, chicas. Listo, tomen los apuntes así de manera rápida. Cuéntame, Sarita, ¿quieres, la pregunta la puedes hacer pública o si quieres, si es personal, si quieres, háblame por WhatsApp, ¿listo? Profe, es que te iba a preguntar que si contigo es pensamiento investigativo. Es que una amiga de 11 me dijo que contigo era, pero la vez pasada lo tuvimos con el pastor, entonces pues... Sí, no sé si les había comentado o no. Yo les voy a estar dando pensamiento investigativo. La cuestión es que por estas 2 semanas, con el horario que estamos teniendo, no se habían podido acomodar las horas. O sea, se me cruzaban. No me habían podido acomodar el horario, entonces por eso estas 2 semanas las dio el pastor. Y yo empiezo con ustedes desde la próxima semana. Entonces, pues, si no estoy mal con el pastor, ya están trabajando como metodología de la investigación y que se vayan a ir pensando como cuál va a ser el proyecto que los impulsa. Ah, bueno, yo aprovecho acá para decirles, voy a aprovechar para decirles, yo creo que esto lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Chas, chas, chas.